Bueno, continuando con la clase que habíamos quedado anteriormente, entonces ahora toca la parte de células eucariota. Con respecto a la evolución de las células eucariotas, dice el registro de fósiles revela que los primeros organismos eran procariotas, semejantes a los actuales, como ya habíamos visto, hace millones de años que habían existido, ¿no es cierto?, como se conoce entre la teoría de la evolución, que eh, todos los organismos con el pasar del tiempo fueron evolucionando y adaptándose al medio ambiente en que existían. Y entonces el origen de los primeros eucariotas eh, proviene del mundo procarionte, debido entonces a una evolución, transiciones evolutivas principales, como dice ahí, que fueron precediendo a lo que eran las vidas que hoy conocemos. Entonces, ¿cómo se explica la presencia de mitocondrias y de cloroplastos dentro de una célula eucariota? Esto se explica a través de lo que se conoce teoría endosimbiótica. Endo significa interno, y simbionte viene a ser como una simbiosis, un beneficio mutuo que se va a dar entre dos o más organismos. Entonces, esta hipótesis aparece con Lynn Margulis en el año 1980, que viene a ser la teoría más aceptada entre todas las teorías de la evolución, y la de Lynn Margulis fue la que, este, como la que más aceptación tuvo, ¿no es cierto? Entonces, se explica la existencia de mitocondrias y de cloroplastos en células eucariotas de la siguiente manera, ¿sí? Que más allá de lo que vamos a ver sobre esa explicación, dice, no es extensiva esta explicación para la membrana celular, porque esta supuestamente, perdón, para la membrana nuclear, porque esta pudo haber eh, sido formada a través de una invaginación de la membrana celular. Entonces, la existencia de mitocondrias y de cloroplastos se puede explicar a través de la eh, hipótesis endosimbiótica, pero que no se asocia a la existencia de la membrana nuclear, ya que ésta pudo haber sido formada por la invaginación de la membrana celular. Quiere decir que, veamos aquí una imagen, que la membrana de la célula generó una invaginación, es decir, como que una parte de ella fue hacia adentro para formar lo que viene a ser la membrana nuclear, y así establecer la división del material genético con el resto de los compartimentos conocidos como organelos o también organelas, de lo mismo, que
estableció entonces la gran diferencia o la evolución incluso de la célula eucariota con respecto a la procariota. Entonces, la hipótesis dice que las células eucariotas de mayor tamaño y más complejas se originaron a partir de ciertos procariotas que se alojaron en el interior de células y dieron lugar a asociaciones que eran estables. Es decir, dos células, una célula mucho más grande junto con otra célula más pequeña, generaron una simbiosis, un beneficio mutuo. Entonces, la célula grande, cuando fagocitó, cuando se comió o se tragó a la célula más pequeña, en lugar de eh, alimentarse de ella, lo que hizo es dejarla vivir allí adentro, beneficiándose una con la otra y a la vez generando entonces la evolución de una célula simple a una célula cada vez mucho más compleja. Eso significa, o de ahí se deriva la explicación de la hipótesis endosimbiótica, es decir, un beneficio mutuo entre dos organismos separados. Entonces dice, en algún momento los procariontes aeróbicos habían sido fagocitados por células de mayor tamaño sin que se produjera la digestión posterior, que era lo que le explicaba recién, que en lugar de aprovecharse y de tragarse, digerir la célula grande a la célula pequeña, esto no se llevó a cabo ya que se asociaron para poder convivir y a medida que fue pasando el tiempo fueron evolucionando, generándose células cada vez más complejas hasta las que conocemos hoy en día, eh, la evolución de las células eucariotas, de procariota a eucariota. Entonces, algunas de estas asociaciones resultaron favorables y los huéspedes pequeños, que eran aerobios, habrían hallado nutrientes y protección en la célula hospedadora, mientras que ésta obtenía beneficios energéticos de su huésped. Esto entonces le permitió conquistar nuevos ambientes. Entonces de eso se trata. Una se aprovechaba, la más pequeña se aprovechaba de la más grande porque allí adentro estaba protegida de, de otros, de otras células, de ser fagocitada por otras células, y a la vez la célula grande podía adquirir mayor beneficio energético gracias a la actividad de la célula pequeña en su interior. A medida que fueron pasando o corriendo los años, fueron evolucionando. Entonces, el organismo grande gana un excedente en ATP y en azúcar, gracias a la protomitocondria y al protocloroplasto, que tenía la célula más pequeña. Esto entonces le proveyó al recién llegado también un medio ambiente estable y un material nutritivo para el endosimbionte. Dice, con el tiempo, esta unión se hizo cada vez más estrecha y la función generadora de ATP se delegó a aquellos orgánulos celulares de las eucariotas heterótrofas
heterotróficas, ahí está, que no podían vivir sin mitocondrias, ni tampoco los eucariotas fotosintéticos no podían vivir sin el cloroplasto. Aquí un esquema similar entonces, donde la existencia de mitocondrias y cloroplastos se dio al igual que de la misma manera, digamos, fagocitando una célula más grande a células más pequeñas y generando una simbiosis para que puedan aprovecharse una de la otra, beneficios mutuos, y a la vez ir evolucionando y conquistando nuevos ambientes. Bueno, entonces dice, hay evidencias que sustentan la teoría endosimbiótica, como la presencia de un ADN propio en las mitocondrias y en los cloroplastos, que son diferentes del ADN nuclear. Eso es una evidencia. También muchas enzimas que están presentes en las membranas celulares de las bacterias, que se encuentran también en las membranas mitocondriales. Mitocondrias que son producidas de otras mitocondrias. Además, se demostró ciertos genes que se encuentran en las mitocondrias y que tienen el mismo origen evolutivo que algunos genes o los genes de algunos organismos procariontes. Y se cree que los cloroplastos se incorporan o incorporan ciertas procariontes fotosintéticos que fueron ingeridos por células eucariotas no fotosintéticas de mayor tamaño y que ya poseían núcleos y mitocondrias. Entonces, de esa manera, la teoría endosimbiótica explica que los organismos más complejos que fueron apareciendo, es decir, las células eucariotas, cada vez iban agregando más compartimentos, haciéndola cada vez más compleja, y de esta manera fue evolucionando la vida entonces celular. Las células procariotas entonces se van a diferenciar entre plantas, animales, hongos y protozoos. Estas son de mayor tamaño, aunque siguen siendo microscópicas, van a ser de mayor tamaño que las procariotas, pero siguen siendo microscópicas. Entonces tiene un núcleo que en su interior contiene ADN y organelas con funciones específicas. Esa presencia del núcleo verdadero, separado del resto de la membrana, del citoplasma, hace que le corresponda entonces el nombre de eucariota. La membrana del núcleo es una estructura de doble membrana, muy parecido a la membrana plasmática de la célula, y en su interior va a contener el ADN de la célula. El material genético sería. Además, tiene un sistema de membranas internas, que se denominan endomembranas, que están a la vez separadas de los compartimentos y de las funciones eh, del resto de la célula, y el resto del contenido entonces celular, que se denomina citoplasma, como ya habíamos visto en un principio. Bueno, esas endomembranas le van a permitir una mayor eficiencia metabólica a las células eucariotas, y las organelas cumplen cada una su función específica y tienen reacciones metabólicas particulares. Dice, una célula más grande requiere más energía
y al existir una división de trabajo, la puede obtener fácilmente. Entonces, imagínense que nosotros, que somos organismos multicelulares, organismos complejos, cada uno eh, de nuestras divisiones, que están dados por los órganos que nos componen, cumplen su función específica, pero trabajan todo acorde a lo que viene a ser el equilibrio interno de nuestro organismo. De la misma manera, las células eucariotas, llevado, ¿no es cierto?, a la unidad anatomofuncional, trabajan entonces de la misma manera. Entre las células eucariotas, vamos a ver la diferencia que existe principalmente entre la célula vegetal y la célula animal. Entonces, ambas son eucariotas, pero tienen cierta diferencia. Como ser principalmente la pared celular. La célula vegetal tiene pared celular que está compuesta de celulosa y de otros polisacáridos. En cambio, la célula animal no contiene pared. La célula vegetal tiene plástidos, en cambio la animal no lo contiene. La nutrición de la célula vegetal es autótrofa, con presencia de cloroplastos, y la animal es heterótrofa y a su vez carece de cloroplasto. Con respecto a las vacuolas que contienen las células vegetales, ocupan aproximadamente el 90% del volumen de todas las células, es decir, son vacuolas grandes. En cambio, en el animal son escasas y pequeñas. La división celular de las células vegetales se da a través de la cariocinesis, sin centríolo ni uso acromático en fanerógamas, y tiene una síntesis con placas, citocinesis con placa celular. En cambio, la célula animal, la cariocinesis con el centríolo y el uso mitótico, se da con una citocinesis por constricción. Esto es entonces lo que ocurre internamente con la replicación del material genético para poder eh, generar una célula hija o una célula eh, hermana, ¿sí? Según cuál sea el proceso de la división celular. Los plasmodemos en la célula vegetal están presentes, en cambio en la animal están ausentes. Y con respecto a los microcuerpos, la célula vegetal va a tener peroxisomas y glioxisomas, en cambio la célula animal solamente va a presentar peroxisomas. Vemos en este caso dos esquemas donde la célula animal presenta el núcleo al igual que la célula vegetal. En este caso van a ser similares, pero la célula vegetal tiene vacuolas de forma central y a la vez tiene una pared celular, cosa que la célula vegetal carece de esas vacuolas y también carece de eh, pared celular. Aunque la célula animal puede llegar a tener vacuolas, pero de forma escasa y muy pequeña.
La célula vegetal contiene cloroplastos, la célula animal no. Ambas pueden tener mitocondrias, también tienen aparato de Golgi, el núcleo, como habíamos visto, ambas tienen retículo endoplasmático, y la célula animal contiene unos centríolos, cosa que en la vegetal no se encuentra. Otro esquema, lo mismo, haciendo la comparación. Aquí hay otro esquema para que puedan ir diferenciando una de las otras. Una imagen microscópica donde podemos ver una célula vegetal. Todos esquemas para poder conocer a fondo y detalladamente los dos tipos de células, vegetales y animales. Y en este caso entonces vamos a ver las características específicas de cada parte. Vemos que las células procariotas, solo las vegetales, van a contener pared celular. También después ambas van a tener membrana plasmática, citoplasma, donde en su interior va a haber o va a contener el citosol, los orgánulos y algunas inclusiones, y por último, el núcleo. Lo primero que vemos es la pared celular, solo presente en las células vegetales. Esa pared celular es secretada por la misma célula, es decir, la propia célula vegetal genera esa pared o forma la pared, por lo que esa pared va a ser rígida, fuerte y bastante porosa, porque va a permitir también el intercambio o la permeabilidad de productos. Esa función, al igual que en las procariotas, va a ser la de proteger al vegetal de algunas alteraciones de presión osmótica, y la existencia de esta cubierta rígida va a condicionar muchos procesos biológicos en los vegetales, como la nutrición, la osmorregulación, el crecimiento y la morfología de la célula vegetal. ¿De qué está compuesta esa pared? Principalmente agua, celulosa, hemicelulosa, sustancias pépticas, sustancias grasas, como cutina, suberina, ceras, y lignina, que es un polímero aromático. Las funciones de la pared celular va a ser de exoesqueleto, es decir, de dar una forma, eh, la forma externa al, a la célula vegetal. También le va a proporcionar protección a la célula, la va a proteger entonces de presión en los procesos osmóticos, y le sirve de barrera frente a infecciones por hongos y otros organismos. También, con respecto a la biogénesis, los componentes de la pared celular se originan a partir del aparato de Golgi. Es decir, el mismo aparato de Golgi es el que le va a dar formación a la pared celular. La pared celular va a presentar una laminilla media que se inicia como una placa celular en el momento de la división celular.
y va a existir una unión entre dos células adyacentes. Esa laminilla es amorfa, no tiene una forma específica. Ópticamente es inactiva, por lo que es muy difícil de poder verla con un microscopio óptico, y está formada por sustancias pépticas, tiene un retículo denso de fibras de celulosa, en tejidos leñosos generalmente está lignificada, y en los tejidos adultos es difícil de identificar porque se vuelve extremadamente tenue. Esto es lo que se denomina la laminilla media. Esto va a ser la pared primaria y esta va a ser la pared secundaria. Eso es el componente o de la formación de la pared celular de la célula vegetal. Por un lado, la pared primaria es una matriz de hemicelulosa y sustancias pépticas con un retículo poco denso de fibras de celulosa. Aparecen células en crecimiento y algunas veces puede constituir una pared definitiva de la célula con una composición de 9 a 25% de celulosa, 25 a 50% de hemicelulosa, 10 a 35% de pectinas y alrededor del 1 al 10% de proteína estructural. En esa pared primaria se va a dar el intercambio de sustancias de zonas deprimidas y porosas de la pared en un área donde se denominan campos de puntuaciones primarias, que van a ser unos poros que están atravesados por plasmodemos. Los plasmodesmos son filamentos delgados de los citoplasmas de las células contiguas en lo que participa la membrana y los desmotúbulos del retículo endoplasmático. O sea, a través de eso, el retículo endoplasmático que se encuentra en el interior de la célula establece la comunicación para después poder formar la pared celular. La pared secundaria, en cambio, dice cuando el crecimiento se detiene, la pared celular comienza a engrosarse mediante procesos de aposición de capas de nuevo material sobre la pared primaria. De esta manera se origina la secundaria. Aparecen células cuando han alcanzado su madurez. Entonces, se genera la pared primaria y una vez que la célula alcanzó la madurez, comienzan como a eh, apilarse, por así decir, es un proceso de aposición que va a comenzar a formar la pared secundaria de la célula, haciéndola cada vez más gruesa y a la vez más resistente eh, para poder sobrevivir entonces bajo presión o bajo el ataque de algunos organismos que pueden generarle infecciones o enfermedad a la célula vegetal. Se compone de un 41 a 45% de celulosa, gran diferencia con la pared primaria, que tenía de un 9 a un 25% nada más de celulosa, a su vez un 25 a 50% de hemicelulosa la pared primaria, en cambio la secundaria tiene un 30% de hemicelulosa, 22 a 28% de ligninas, la pared primaria llegaba de un 10 a un 35% de lignina, y la pared secundaria no contiene sustancias pépticas. Dice, está formada por varias capas, hasta aproximadamente unas 20 capas,
en las que fibras de celulosa se disponen paralelamente, tienen gran resistencia a la tracción porque cada capa de fibra se disponen en diferentes direcciones y la comunicación entre células se da por pares de punteaduras o puntuaciones. Entonces vemos cómo la composición de la pared eh, secundaria entonces se da por diferentes eh, láminas, ¿sí? Diferentes engrosamientos o capas, como le dicen, hasta unas 20 capas aproximadamente para conformar esa pared secundaria. Bien, a partir de acá, la célula, la célula eucariota, tanto vegetal como animal, van a compartir la misma característica, porque en este caso la pared solo estaba presente en las vegetales. Ya habíamos visto en la comparación que existía entre la célula eucariota y la procariota, que tenían las mismas composiciones básicas, ¿sí? Porque lo que diferencia cada célula según la función, por más que sean de la misma especie, es según la característica que la componen. Entonces, algunas van a tener proteínas más grandes, más pequeñas, proteínas de transmembranas o ancladas a la superficie, etc. Y entonces estaba compuesta por una doble capa lipídica, fosfolípido principalmente, que uno mira hacia el interior y la otra línea de fosfolípido mira hacia el exterior, con sus colas mirando hacia el medio interno de esa membrana plasmática. Esto también ya habíamos visto, que tiene principalmente fosfolípidos. La constitución es un 40% aproximadamente de lípidos y un 60% de proteínas. Y además se van a agregar glucolípidos o glucoproteínas que van a ser glúcidos, que va a variar acorde a la especie o al tipo de célula eucariota. Entonces, los fosfolípidos son dos capas de lípidos que se disponen cola con cola. Las cabezas son polares, hidrofílicas, como le había dicho eh, en un principio, es decir, esas superficies, tanto externa como interna, están en contacto con el medio acuoso, y las colas no polares son hidrofóbicas, ya que evitan el contacto con el líquido y se alinean hacia el centro de la membrana. Para ver un esquema, la cabeza del fosfolípido más la cola y cómo se alinean entonces formando la doble capa fosfolipídica de la membrana con sus cabezas mirando hacia el medio acuoso, tanto hacia afuera o hacia adentro, y las colas mirando hacia el interior de la misma capa. Bien, cabeza y cola, la cabeza hidrofílica, polar, la cola no polar hidrofóbica, compuesto entonces esos fosfolípidos por fosfoglicéridos, esfingolípidos y colesterol con todos sus derivados. La estructura básica de la membrana plasmática, además de los fosfolípidos, habíamos visto que también tenía proteínas, y esas proteínas se van a clasificar según la interacción entre las membranas en proteínas integrales,
es decir, las que están integradas a la membrana, proteínas de membrana que se anclan a los lípidos y otras proteínas que son periféricas, que están alrededor de la membrana. Y los glúcidos, que era el otro componente de la membrana, estos se van a unir a los lípidos para formar glucolípidos o se van a unir a las proteínas para formar glucoproteínas. Van a estar presentes en todas las células animales y siempre van a estar mirando hacia el exterior de la célula. Es decir, que, como dice, su composición es asimétrica porque solamente se van a encontrar afuera de la célula, no se van a repetir en el interior de la célula. Estos glúcidos son grupos de azúcar que quedan descubiertos en la superficie celular y la función va a ser de interacción de las células con su entorno. Y a su vez van a existir unos glúcidos que son mucho más complejos, denominados gangliósidos. Bien, hasta ahí lo que era la membrana plasmática. El resto de las características se había visto en la comparación o en la similitud que tenía con la célula eucariota. Pasamos al citoplasma, que en su interior entonces vamos a encontrar al citosol, orgánulos y algunas inclusiones. Con respecto al citosol, va a ser el medio transparente o semitransparente, que es un medio líquido, donde va a contener microtúbulos o microfilamentos que le van a dar forma a la célula. Entonces, todo el espacio libre que se ve en este esquema, imaginemos que es líquido, y en su interior entonces va a haber microtúbulos o microfilamentos que le van a dar la forma y la contención al interior de la célula, lo que vendría a ser como nuestro esqueleto. Por eso es que también se le llama un citoesqueleto a los microtúbulos y los microfilamentos. Y además entonces contiene organelas y algunas inclusiones. Con respecto a los orgánulos, o también se lo puede llamar organelas, las células eucariotas van a contener mitocondrias, plástidos, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, lisosomas, vacuolas, microcuerpos, ribosomas y centrosomas. Las inclusiones son sustancias químicas que pueden ser lípidos, glucógenos, pigmentos, mucosidades, cristales, etcétera, que pueden estar presentes o no dependiendo del tipo específico de cada célula. Es decir, esas inclusiones van a variar según de qué célula se trate. Es lo más variable o lo que más varía en cada tipo de célula. La última parte de la característica que comparten entre las células eucariotas, tanto animal como vegetal, vemos el núcleo, que ese núcleo va a ser el centro de control de todo lo que pase en la célula. Con frecuencia va a ocupar la región central de la célula, donde en su interior va a contener el ácido desoxirribonucleico, ahí está, más conocido como ADN.
En el núcleo se van a encontrar tres zonas o tres tipos de estructuras que una va a ser la envoltura nuclear, otra van a ser los nucleolos y por último la cromatina. En este esquema vemos a la membrana nuclear, que es lo que rodea y separa al núcleo del resto del contenido de la célula, y está compuesta por muchos poros nucleares, que eso le va a dar eh, la capacidad de intercambiar las sustancias del interior del núcleo con el exterior. Como dice ahí, los poros permiten la salida y la entrada de moléculas, y el nucleolo, entonces, que es donde se encuentra todo el material genético. En este caso vemos los cromosomas del ser humano. Habíamos visto que la doble línea del material genético se asociaba a proteínas histónicas, donde se iban enrollando y a medida que se iban enrollando se iba compactando, formando una fibra de cromatina, y esa cromatina, a través de la eh, compresión o compactación, formaba el cromosoma. Dicen, un ser humano normal posee 23 pares de cromosomas que son morfológicamente distintos. Aquí está representado entonces los 23 pares de cromosomas. Donde podemos ver que existen 22 pares de cromosomas más el cromosoma X y el cromosoma Y, que se ven de un color diferente, como se muestra aquí, y ese cromosoma X y el cromosoma Y va a determinar el sexo, si es hombre o mujer, o macho o hembra, según si es animal eh, o ser humano, pero es lo que va a distinguir el sexo, digamos, en el ser vivo. Cada uno de los cromosomas va a dar una característica específica al nuevo ser, que solamente terminan formando la unión, digamos, de 23 pares cuando esto pasa en la célula sexual, cuando se unen el material genético eh, de la mujer y del hombre para conformar o así dar inicio a la existencia de un nuevo ser. Bien, por último, un cuadro comparativo para cerrar la idea entre célula procariota y eucariota. Viene a ser como una especie de resumen. Entonces, con respecto al tamaño celular, las procariotas son pequeñas, miden aproximadamente de 1 a 10 nanómetros, y las eucariotas pueden variar entre 5 a 100 nanómetros. Con respecto a las características nucleares, los procariotas no presentan un núcleo definido, sino más bien una región que se conoce como nucleoide, sin envoltura nuclear y sin un nucleolo. En las eucariotas sí hay un núcleo verdadero con envoltura nuclear y puede presentar uno o más nucleolos.
Con respecto al material genético, las procariotas tienen adherido a la membrana plasmática molécula de ADN única, un ADN circular, este, que además es como una copia de ese ADN, y ese ADN entonces está al desnudo, está al descubierto porque no se encuentra en un núcleo separado. En la célula procariota está presente un núcleo, tiene muchas moléculas de ADN, ese ADN es lineal y además es abierto, en cambio en la procariota era cerrado, circular, y se asocia entonces a proteínas histónicas que le da la capacidad de poder de compactarse. Con respecto al citoplasma, en las procariotas tiene funciones celulares en la matriz celular y en la membrana plasmática, y en las eucariotas las organelas tienen cada una su división, o sea, están divididas con actividades particulares en cada una de las divisiones de las organelas. La movilidad de las procariotas se dan a través de los flagelos, que compuesto de flagelina, y en las eucariotas a través de flagelos y cilios que se componen de tubulina. La procariota tiene pared celular compuesta de péptidoglicano, y en las eucariotas solamente va a existir en las células vegetales compuesta de celulosa. Las procariotas pueden vivir en ambientes aeróbicos y anaeróbicos, y las eucariotas solamente en ambientes aeróbicos. Con respecto a la nutrición, ambas son de tipos autótrofas y heterótrofas, y la reproducción de las procariotas es de bipartición, en las eucariotas a través de la división celular por mitosis y meiosis. El reino de las procariotas es el reino de las moneras, como las bacterias y algunas algas azules, y de las eucariotas es el reino protista, hongos, plantas y animales. Bien, todo esto basando en bibliografías como el Helen Curtis, Lodish, Albert, que son materiales entonces o libros que dieron lugar al resumen y a estas imágenes. Bueno, terminado entonces la unidad de células, es sí, una unidad bastante extensa, bastante larga. En este caso, lo que le va a dar la posibilidad de que puedan repetir la clase, el video, puedan verlo varias veces, puedan este, mirarlo para tratar de comprender, pero tienen el apunte en donde pueden leer, estudiar de ahí, y también tienen los libros donde pueden ampliar la información o buscar cualquier duda que tengan, y si no, en las clases podemos ir después despejando algunas dudas y así después seguir avanzando en las unidades que vienen. Bueno, gracias por la atención, les dejo un saludo y nos estamos viendo próximamente.